de las fuentes de información. Dijimos una, cultura general, y dos, las fuentes del derecho. Tenemos una tarea para el día de hoy, a ver cómo les fue. ¿Cuáles serían las fuentes para la cultura general? Estamos hablando de la instrucción. A ver, Robert, ¿cuáles son las fuentes para la cultura general? Fuentes de información. ¿Algún ejemplo quieren? Libros. Adelante, María de las Mercedes, por favor. Audiolibros. Audiolibros. Luis Eduardo. Internet y recursos en línea. Internet y recursos en línea, ¿qué más? Contratos, Fotografías. testamentos. A ver cómo van. Abrir la fila. María de las Mercedes ya, ¿verdad? María Andrea. Ya, profe. Revistas científicas, lugares que publican, por ejemplo, INEGI, CONAPRED, ONU, etcétera. Ok. María Magdalena. María. Muy bien, Robert. Sí, profe, también las fuentes orales sí, también nos sirven como para estar informados, ¿no? Ok. María de las Mercedes ya. Ya, profe. Mercedes Pero también revistas. Ok, Mercedes Tecu. Buenos días. Bibliotecas y archivos. Sí, como que te anda fallando el audio, ¿verdad? De acá, ¿ya? Soy el cortadón. María Elvia. Testimonios, textos literarios. Ok. Estas son las fuentes de información para cultura general. ¿Por qué el abogado tendría que saber sobre cultura general? Tenemos que tener una cultura amplia de conocimiento, saber dónde consultar en caso de necesitar tal o cual información X. ¿Y cuáles son las fuentes inherentes, directamente relacionadas a la carrera del abogado? Las primarias. Roberto, adelante. Sí, profe, pero también hay cierto tipo de fuentes que dan mucha credibilidad y mucha relevancia, pero también hay muchas fuentes de información que solo las dan no es necesario que tengan credibilidad, por ejemplo, como las revistas por así decirlo, de medios que nada más informan por informar, y las fuentes que tienen que dar credibilidad serían como lo que nosotros estudiamos de las leyes para poder aplicarlas. Ok. Ejemplo, dame un ejemplo concreto. Sí, por ejemplo, el Código Penal, Código Civil, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son fuentes con mucha credibilidad, profesor. Sí, claro, que no hay vuelta de hoja. A ver, ¿quién sigue en la lista, en la manita, el orden? Déjame ver. María Elvia y luego Abraham. Pues en lo cuestión jurídico, pues en las cortes, tribunales, pues libros, tesis. Ajá. Muy bien. Excelente, Abraham. Oiga, profe, una pregunta. ¿También entraría al Diario Oficial de la Nación? Esa es la principal. Sí, esa era la que... Yo digo que esa es la base, ¿no? Es la principal. Sí, porque... Ya entra en virtud todo, ¿no? Sí, por ahí tenían una tarea que tenían que hacerme desde el formato, a ver si alguien la pudo concretar, que nos la explique. Y el punto final
pues es el diario oficial de la Federación, de todo este proceso. El ejercicio que me tenían que hacer era, aquí está el formato, y luego el proceso, se mete, se lleva, se quita, se baja, se pone, se dirige, se regresa, etcétera, hasta que se publica en el diario oficial de la Federación. Esa era la tarea, y si no la hicieron, pues este es el momento de empezar a hacerla, vale 20%, y exponerla vale otro 20%. Recuerden cómo nos evaluamos. Entonces, a ver quién hizo su tarea. El diario oficial de la Federación. En el momento en el que se publican ahí, la ley está vigente. ¿Ya? La ley está vigente. Roberto, adelante. Sí, profe, pues como primero, de lo poco que investigué es, pues primero identificar la necesidad de ley. ¿Para qué la vamos a hacer, no? Luego, pues un análisis del contexto vamos a realizar para esa jurisprudencia que vamos a hacer. Luego sería la redacción del proyecto. No sé si estoy bien, profe. Sí. Hay un formato que les pedí. Ok, es el formato, sí, no, ese sí, en lo personal, se lo debo. Sí. Luis Eduardo. La estructura del proyecto de ley tiene título, un título que refleja el contenido y el propósito de la ley, exposición de motivos, una explicación detallada de los motivos y objetivos que justifican la propuesta, articulado, texto normativo de la ley, dividido en artículos, secciones y capítulos según sea necesario y disposiciones transitorias. Ok. ¿Tienes el formato a la mano? No, maestro. Ok, adelante, María Andrea. Así, profe. Era lo que hablábamos la vez pasada. Primero tiene que haber una iniciativa que surge, puede ser ciudadana, puede ser incluso del presidente o de los legisladores. Luego, ya que se tiene que sería la iniciativa, viene la etapa de discusión, donde esta iniciativa se turna a las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados para que analicen si puede ser aprobada o cómo se elabora un dictamen o se discute en el pleno de la Cámara, ya sea de diputados o senadores. Y si se aprueba, se envía a la Cámara revisadora para repetir también el proceso de discusión. Posteriormente, cuando viene la aprobación, ambas cámaras deben aprobar el proyecto en los mismos términos, y si hay modificaciones, se regresa a la Cámara de Origen para validar esos comentarios o detalles que tengan que cambiar. Y bueno, el presidente de la República suele aprobar, sancionar o vetar una ley. Si no hay observaciones en 30 días, se consideran sancionadas automáticamente. Luego viene el Ejecutivo, firma el decreto legislativo, reconociendo su validez y ordenando su publicación. Ya una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, para que sea conocida y aplicable para toda la ciudadanía. Y la ley entra en vigor en la fecha indicada en el Diario Oficial de la Federación o en su defecto 3 días después de su publicación. Era lo que pasó, que ocupe ese ejemplo. Aquí en Puebla se empezó a promover la ley de ciberasedio, pero hubo un artículo que aplicaba para todos, no había una restricción, por ejemplo, a figuras políticas ni nada. Entonces, estaban interpretándose, porque ya ve que la ley es interpretativa, se interpretaba como que era coaccionar la libertad de expresión. Por lo tanto, hubo mesas de discusión tanto con ciudadanos como posteriormente con expertos en el tema, y bueno, hubo una reforma precisamente en un artículo, no recuerdo el artículo de esa ley de ciberasedio, y hasta que se concretó ya la volvieron a publicar, porque ya la habían publicado, pero como ahora sí que hubo cambios en esa ley, en ese artículo en específico, pues se volvió a publicar.
Gracias. Ok, muy bien. Recuerden lo que nos dijo Roberto casi al inicio, que se detecta una necesidad, ¿va? Una necesidad. En base a la necesidad, se emite y se hace el planteamiento, sí, con todo el proceso que nos estás comentando, María Andrea. Muy bien, me voy con Vania, luego con María de las Mercedes y luego con Sergio Alejandro. Adelante, Vania. Profesor, yo lo hice con un ejemplo. No sé si haya estado bien, si haya tenido la oportunidad de revisarlo. Adelante. Si nos lo compartes, por favor. Yo le puse, sí, claro, lo puse proyecto de ley ciudadana. El nombre del proyecto es Ley para el Reconocimiento de Teletrabajo como modalidad laboral permanente en México. Tipo de iniciativa popular ciudadana con proyecto de ley. Nombre del ciudadano promovente, puse mi nombre, puse domicilio, CURP, correo electrónico y teléfono. Y número de firmas ciudadanas que acompañan la iniciativa, puse 15.350 firmas recolectadas, conforme lo establecido por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puse la fecha del 17 de julio, exposición de motivos. Puse a raíz de los cambios tecnológicos y sociales de los últimos años, millones de mexicanos han experimentado una nueva forma de trabajar. El teletrabajo, esta modalidad ha permitido que personas puedan desempeñar sus funciones desde casa o desde otro lugar distinto a la oficina, utilizando herramientas digitales, lo cual ha demostrado beneficios como la reducción del estrés, ahorro en transporte, mejora de la productividad y conciliación familiar. Sin embargo, a pesar de que se ha practicado ampliamente desde la pandemia por el COVID, aún no existen condiciones claras ni universales que garanticen derechos, obligaciones, ni regulaciones precisas para los trabajadores y empleadores en esta modalidad. Como ciudadana mexicana preocupada por las condiciones laborales de millones de personas y amparada por el derecho de iniciativa popular, estableciendo en nuestra Constitución, presento a este honorable Congreso el siguiente proyecto de ley. El artículo 1, objeto de la ley. Esta ley tiene como finalidad regular y fomentar el teletrabajo en México como una modalidad permanente de empleo, garantizando condiciones dignas, equitativas y tecnológicamente seguras. El artículo 2, definición de teletrabajo. Se entenderá por teletrabajo toda forma de actividad laboral realizada a distancia, de forma regular, fuera de las instalaciones del empleador, utilizando tecnologías de la información y comunicación. El artículo 3, principios generales. Esta ley se regirá por los siguientes principios: voluntariedad, reversibilidad, igualdad de derechos laborales, equidad de género, acceso a tecnología, derecho a la desconexión. El artículo 4, derecho de las personas trabajadoras. Artículo 5, obligaciones del empleador. Garantizar la seguridad de la información. Artículo 6, trabajo en el sector público. Artículo 7, vigencia. Artículo 8, reglamentación. Y como transitorios puse primero, los primeros 6 meses los empleadores públicos y privados deberán ajustar sus políticas internas conforme a lo dispuesto en esta ley. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley. Y como documentos anexos, que son los que siempre nos piden, que es copia del INE, CURP, comprobante de domicilio, firma digital, listado de firmas y carta de respaldo. Y la firma del promovente. Sería todo, profe. No sé si esté bien. Está perfecto, muy bien. Ahí está el ejemplo de Vania. Excelente. María de las Mercedes, adelante. Sí, profe. ¿Cómo se propone y redacta una ley en México? Son los elementos claves para la ley. Es exposición de motivos. Esta es la justificación de la ley, donde explica que es necesariamente qué problema busca o resolver o qué objetivo pretende alcanzar. Debe ser clara, persuasiva, detallada en el contexto. Viene el artículo de cuerpo de ley. Aquí se desarrollan las disposiciones legales especiales donde se originan artículos, disposiciones generales, principios rectores
contenido sustantivo. El artículo son las unidades básicas de la ley y cada una contiene una o varias fracciones de incisos. Disposición general establece el objeto de la ley, sus objetivos principales y las definiciones de términos clave. Esto asegura que todos los involucrados entiendan el alcance y la terminología. Principios rectores. Define los valores de las bases éticas sobre las que se sustenta la aplicación de la ley. Son esenciales para guiar, interpretar y complementación. El contenido sustantivo, aquí se detallan las normas, derechos, obligaciones, prohibiciones y las bases para las acciones de las autoridades o en particular. Por ejemplo, si en la ley de IA incluiría cómo se fomenta su desarrollo y cómo se regulan los sistemas del alto riesgo. Nada más, profe. Ok, muy bien. Sergio. Ok, bueno, profesor, bueno, yo lo que investigué, pues, primero que nada, ¿no? Los pasos para crear una ley es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, que es cuando el presidente la aprueba, y la publicación en el diario oficial de la Federación. Hay un artículo que habla acerca de las reuniones que hacen en el Poder Legislativo, que es el 63, que habla del quórum, que es el número necesario para que una reunión sea válida. Es decir, digamos, si son 500 diputados, mínimo deben de ser 251 presentes. Y si son 128 senadores, deben de ser 65 senadores presentes para que sea válido. Y sí, como lo comentan los compañeros, pues sí, los mismos ciudadanos también pueden promover una ley por ponerla como iniciativa, y también lo puede hacer el presidente, lo pueden hacer los mismos diputados, los senadores, o respectivamente si hay alguna necesidad social que es muy notable, pues lógicamente pues se tienen que verse obligados a hacerlo. Y eso sería todo lo que yo investigué de mi parte. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Adelante, Mercedes Tecu, por favor. Está fallando. ¿Sí me escucha? ¿No? Se corta mucho tu sonido. Bueno, como que tiene problemas con el audio. Esta es una forma de instruirnos. Otra forma de instruirnos es la retroalimentación, que es lo que hacemos aquí. Otra más es el debate. Y vamos a entrar un poquito en esta técnica de instrucción, de autoinstrucción, ¿verdad?, de autoeducación, autoformación, que es el debate. Para esto necesito que me lean en qué consiste la ley que llama la oposición, la ley censura o la ley mordaza. ¿En qué consiste? Para esta lectura disponemos de poquito tiempo, búsquenla y en cuanto estén listos me dicen, por favor. Es nueva. Y ya a ver quién va a estar de acuerdo. ¿La ley censura qué otra, profe? Ley censura o ley mordaza, que le llama la oposición. Adelante, Roberto. Sí, profe, la ley censura es una norma o conjunto de disposiciones legales que otorgan al Estado o una autoridad determinada el poder de controlar y limitar la libertad de expresión y la difusión de información en los medios de comunicación. Su objetivo es regular y restringir el contenido que puede ser transmitido, publicado o difundido en la sociedad, ya sean medios escritos, audiovisuales o digitales. La censura puede aplicarse en diversas áreas y contextos y puede variar según el país, el régimen político y las circunstancias sociales. Objetivo de la censura:
proteger la moral pública, mantener el orden público, proteger la seguridad nacional, evitar el daño psicológico y tipos de censura. Censura previa, censura posterior, censura administrativa. Eso, Robert, tiempo, eso está bien, es en forma general. Ahora quiero la ley que está promoviendo el grupo de Morena en el Congreso de la Unión. Pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien el contexto. En la forma general sería así, ¿verdad? Adelante, Vania. La ley Mordaza es una ley que pone muchas trabas para protestar o expresarse libremente. Por ejemplo, te pueden multar por manifestarte sin permiso, por grabar a la policía, por hacer comentarios en redes si consideran que estás faltando al respeto. Básicamente es una forma en la que el gobierno trata de controlar lo que la gente dice o hace en público. Y por eso muchos lo ven como una manera de callar a la gente. Por eso le dicen mordaza, como si te pusieran algo en la boca para que no hables. Muy bien, sigue Abraham, por favor. Recuerden que estamos viendo la que propone Morena en el Congreso de la Unión. Adelante, Abraham. Que creo que no me salió tal cual como la que propone Morena en la Cámara. Me sale parecido a la de Robert. Sí, esa es la no hay una ley tal cual que se llame explícitamente la ley Mordaza o la ley censura. Sin embargo, se han presentado iniciativas y se han aplicado leyes que han sido señaladas como intentos de restringir la libertad de expresión, lo que ha generado preocupación y críticas sobre la posibilidad de censura. Estas leyes han sido cuestionadas por su posible impacto en la libertad de expresión y la libertad de manifestación de ideas. Ahora, yo ahí tengo un punto. Ya ve que en TikTok suben muchas cosas. Al final del día, lo que ellos han querido hacer o pretenden hacer es que no le falten el respeto a... Sí, pero... Perdón, Abraham, el debate viene luego. Primero es la lectura, para empaparnos bien, y luego viene la argumentación. Gracias. Va, adelante, María Andrea. A ver si alguien encuentra la propuesta. Adelante. Sí, es la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se está proponiendo. Sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bajo el control del Ejecutivo. Permite geolocalización sin orden judicial y regula contenidos digitales. Esto viene acompañado con también la propuesta que incluso creo que ya se aprobó, lo del CUR biométrico. Todo esto viene dentro de la famosa ley censura. Gracias. Adelante, María Elvia. Le anexaría lo que dijo la compañera. El controvertido artículo del 109 permitirá al gobierno bloquear plataformas digitales sin orden judicial por presuntos motivos de seguridad nacional o evasión fiscal. La reforma busca prevenir propaganda extranjera no autorizada, proteger al sector marginados y garantizar acceso a medios y redes digitales. Censura previa sin supervisión judicial. El artículo 109 permitirá bloquear o suspender cuentas digitales sin orden judicial, lo que contradice libertades constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de expresión. Es todo, profe. Bueno, Sergio, está muy largo. Sí, muy bien. Sergio, Alejandro, pues todos están dando una lectura breve, pero ustedes lean más a fondo, porque luego viene el debate, viene la argumentación de los que están a favor y los que están en contra. Esto es precisamente el debate. Es decir, una ley se va a aprobar cuando la mayoría en el Congreso de la Unión se convence de que es buena, o se va a rechazar si se convence que es negativa. En este caso, pues la planadora gana siempre, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a ver qué nos dice el debate aquí en el grupo. Sergio. Bueno, profesor, sí, como lo comentaron mis compañeras, así está la situación. Cabe destacar que si esto lo hizo Claudia Sheinbaum fue porque Donald Trump ahí en Estados Unidos
estuvo transmitiendo propaganda en contra de los inmigrantes. Entonces es un modo de defensa para que digamos que aquí ya no se propague información política ni ideológica de Estados Unidos. Y pues obviamente cobrar un interés del 2% al 5% a quien lo haga. También si nos vamos a los antecedentes históricos, en la época del Porfiriato existió una ley mordaza que prohibía la libertad de expresión en contra del gobierno, y con esa ley enjuiciaron a los hermanos Flores Magón. Eso sería todo. Perfecto, el magonismo, uno de los antecedentes intelectuales de la Revolución Mexicana. Carla Viviana. Sí, profe. Encontré una nota muy pequeña es justo del Gobierno de México. Y dice, el Gobierno de México reitera que la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión busca garantizar el derecho a Internet, especialmente a las zonas que carecen de conectividad por cuestiones geográficas o sociales, ofrecer mayores facilidades para la apertura, gestión y operación de las radios comunitarias y afromexicanas, recuperar el derecho de las audiencias en un marco de legalidad y protección de los derechos fundamentales de todas y todos. En la conferencia matutina mañanera del pueblo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, rechazó que la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tenga el propósito de censurar o espiar. Sobre que la ley permitirá la geolocalización de personas sin autorización, el secretario federal explicó que actualmente los operadores concesionarios de telecomunicaciones autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil concesionarios están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia, aspecto que quedó sin cambios en el dictamen enviado al Congreso de la Unión, y es igual al de la ley del 2014. Pues sí, nada más. Y bueno, termina con, no plantea ninguna posibilidad de acceso ni no plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador ni por supuesto a la agencia, y además el artículo 182 del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que corresponde al 189 de la ley vigente, dispone que la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente. Muy bien, vamos a ver por qué estamos viendo esto un poquito más adelante, para que no se me desesperen. María de las Mercedes, adelante. Sí, profe. La ley censura del Congreso de Morena es la conclusión de la ley censura que el día 1 de julio del 2025 Morena y sus aliados PT, PBEM y el Movimiento Ciudadano aprobaron en el Congreso de la Unión la polémica Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como Ley Censura por sus implicaciones en la libertad de expresión. Esta ley establece que la sustitución del IFT por el nuevo órgano regulado no autónomo con comisionados designados por el Ejecutivo, los facultades para suspender transmisiones digitales y bloquear contenidos considerados ofensivos o peligrosos para el orden público. 3. Aunque se eliminó el artículo 109 que permite bloquear plataformas sin orden judicial, otras disposiciones siguen preocupando. 4. Multas y sanciones por ciberasedio o violencia política de género en redes sociales, incluso contra ciudadanos comunes. La conclusión legislativa aprueba en lo general que el artículo 369 hubieron votos a favor y en contra, y en lo particular
343 votos a favor. Okay. Representa el cierre formal del proceso legislativo, lo que significa que entre en vigor y las instituciones deben adaptarse a las disposiciones. Fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación del Diario Oficial de la Federación. Las reacciones y preocupaciones, como el artículo 19, Amnistía Internacional y la SIP, han advertido que esta ley pone en riesgo la libertad de expresión y puede usarse para silenciar voces críticas. Se teme que esta ley replique en el Congreso, en los congresos estatales gobernados por Morena, como ya ocurrió en Puebla y Campeche. La oposición PAN, PRI, PRD han anunciado acciones legales y amparos para frenar su aplicación. Nada más. Pueden pegar de brincos y de gritos, pero la ley dice que si 50 más 1 dice que va, es mayoría. Y luego los congresos locales, la mayoría está en Morena. Por eso dije planador. Pero aquí vamos a discutir nosotros quién está, primeramente determinarnos, una vez leída y analizada la ley, es determinar quién está a favor o en contra, pasar el ejercicio de debate. Roberto, adelante. Sí, profe, oficialmente conocida como la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta legislación fue aprobada por el Senado el 28 de junio del 2025 con 77 votos a favor y 30 en contra. Posteriormente fue avalada por la Cámara de Diputados el 1 de julio del 2025 con 369 votos a favor y 103 en contra. La ley introduce cambios significativos en el sector de las telecomunicaciones, incluyendo la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta nueva agencia tiene la facultad de regular el espectro radioeléctrico, promover la conectividad en zonas marginadas y supervisar los medios de comunicación. Las controversias. La reforma ha sido criticada por varios sectores debido a centralización del poder, riesgos para la libertad de expresión, invasión a la privacidad y debilitamiento de contrapesos. Morena ha defendido la ley argumentando que busca fortalecer la conectividad en comunicaciones marginadas y proteger a las audiencias. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, calificó de absolutamente falso que la ley implique espionaje o censura. Aseguró que la legislación fortalece derechos como la conectividad y la libertad de expresión. La ley aún debe ser promulgada por el presidente Claudia Sheinbaum y publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. Se espera que en el proceso continúe en las próximas semanas. Lo que más pienso yo creo que nos preocupa es de que la geolocalización, imagínense, todos nosotros los mexicanos usamos sin excepción desde niños hasta adultos usamos celulares. Imagínense, siempre van a saber dónde estamos y sin una orden oficial nos pueden escuchar hasta ahorita en este momento de lo que podemos estar hablando. Pero ya lo hacen. Gracias, profe. Ya lo hacen, la idea es de que sea regulado. Pero antes por lo menos dudabas de que se hiciera, ahora ya es un hecho. No, pues siempre lo han hecho. ¿En serio? ¿Cómo crees que supieron en dónde mataron a los de Ayotzinapa? ¿Cómo crees que supieron? Pues que ya lo saben. Sí, las compañías del teléfono ya lo hacen. Lo malo es que nada más escucha lo que les conviene. ¿Por qué no está habiendo tanta delincuencia, tanto narcotraficante? A ellos, ¿por qué no los escuchan y por qué no van? Porque para eso es la regulación. Porque ellos sí tienen modos de evitarlo, ponen sus bloqueadores, ahora ya no van a poder. Pero bueno, la argumentación viene después, Robert. Sigo con ¿quién? Vania. Profesor, según esto, a lo que estoy leyendo, ya es un hecho que ya ha sido aprobado en varios estados, ¿no? Ya. La ley Mordaza. Bueno, aquí dice que es una ley que Morena quiere aprobar para controlar lo que la gente publica en redes sociales o en medios. Busca regular y sancionar lo que el gobierno considera ofensivo o crítico, permitiendo bloqueos, multas o incluso persecución sin necesidad de un juez. A muchos les parece una forma de silenciar a quien critique al gobierno.
Pues es que es en realidad lo que busca el gobierno, callar a la gente para que no tenga quien les ataque o quien les debata. No, pues yo creo que malas tomas de decisiones. vamos a argumentarlo a posteriori para no meternos ahorita todavía en el debate. Ahorita estamos empapándonos de la información, todo, por lo cual sugiero que lo lean bien a fondo y van a determinar quién a favor y quién en contra. Porque hasta ahorita la ley a mí no me impide decir que Roberto es narco. Yo puedo decir, Roberto es narco, y es narco, y es narco, y acabarle la reputación, y terminar porque lo corran de su trabajo, y él no es narco. ¿Y él qué puede hacer? Nada, porque es mi libertad de expresión. Ah, no, ahora con la ley voy a tener que probar lo que estoy diciendo. Roberto es narco, o lo pruebo, o Roberto me mete al bote por difamación. Estamos hablando de medios de comunicación, ¿eh? Ok. O sea, para que vayan viendo, ¿eh? Digo, ya estoy argumentando malamente, pero para meterles una cuñita ahí. Sigo con Luis Eduardo. Diputados de Morena han sido acusados de intentar limitar el uso de la palabra en la tribuna del Congreso, lo que ha llevado a la oposición a calificar sus acciones como una ley mordaza. Por su parte, el PRI ha advertido que Morena y sus aliados están impulsando una embestida sin precedentes contra la libertad de expresión en México, buscando limitar la labor de los medios, restringir plataformas digitales y sancionar la crítica del poder. Y es lo que dicen los compañeros de la iniciativa de telecomunicaciones. Sí, claro. Era todo, maestro. Pero aquí voy a argumentar otro poquito, otra cuñita ahí. Anteriormente decías algo en contra de Felipe Calderón el borracho y verías cómo te va, o en contra de López Portillo y verías cómo te va, y no había ley. O sea, no ocupan una ley para callarte. O sea, realmente si el gobierno quisiera callarte, ¿tú crees que necesita una ley? Adelante, Mayra. Mayra Guadalupe. ¿No da? Sergio Alejandro, adelante. Perdón, profe, es que hay mucho ruido aquí donde estoy, discúlpeme. ¿Sí me escucha ahí, profe? Sí, adelante. Ay, gracias, perdón. Bueno, pues yo lo que encontré fue el periodo extraordinario de Morena, alista ley mordaza y militarizar seguridad pública, un peligro para libertad de expresión y libertad. Finalmente, los senadores y diputados federales tienen sesión de Congreso Federal, en la cual el presidente del Congreso de la Unión, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, declara apertura del periodo extraordinario de sesiones, que por los temas que agendaron coordinadores parlamentarios del oficialismo no se prolongaría al 2 de julio del siguiente, como perfiló Ricardo Monreal Ávila. Una hora después del arranque, nuestros representantes populares en San Juan Lázaro llevan a cabo la primera sesión y en la legisladora, hora y media, como fue convocatoria que hizo a representantes del federalismo, el controversial Rodolfo Fernández. En este modesto espacio, perdón, no se oye tan mal, profe, es que aquí está hay como mucho ruido. Adelante. Gracias. En este modesto espacio, reiteremos que prácticamente cada semana el coordinador de los diputados federales cantaba el periodo extra, mientras su homólogo y el Senado, Adán Augusto López Hernández, mantuvo prudencia y discreción. De hecho, una sola vez hizo referencia al asunto y dejó claro que para convocar a un periodo extraordinario de sesiones debería haber dictamen de los temas a discutir, votar y aprobar. En la sede del paso de la reforma número 135 contemplan para la primera sesión extraordinaria varios temas en calidad de primera lectura, consulta al Pleno. Si dispensan trámites y de inmediato se cumpliera su proceso legislativo. Eso sería todo, profe. Hay algunos errorcitos en la lectura, ¿eh? Hay que cuidar mucho la fuente. Okay. Gutiérrez Luna no es el presidente del Congreso de la Unión, es el presidente de los diputados. Sí, y Fernández Noroña es el presidente en la Cámara de Senadores. Hay detallitos que hay que tener cuidado. Profe. Muy bien, sí, gracias, muchas gracias. Mayra.
Y luego sigo con María Magdalena. La ley Mordaza está representada en una reforma técnica, que es modernización digital, y esa piensa en lo que está haciendo es como una regresión a lo que era una forma autoritaria de antes de controlar a la libertad de prensa. Esta va a ser en lo que es televisión, radio, redes sociales, todo, y que se va a hacer obligatoria en cierta forma para controlar a la gente en lo que habla, en lo que dice, en lo que puede hacer y no hacer. También es un cambio del artículo 109, que es nada más una reforma que se le va a hacer para que tenga autoridad esta ley reforma en lo que es en forma gubernamental. Muy bien. Y aparte de eso, va a ser va a ser concesiones, va a otorgar licitaciones y vigilar contenidos publicitarios. Y esto se va a tratar de eliminar contrapesos, prensa libre, voces críticas y dando pie a una peligrosa censura institucional. Muy bien. Es lo que tengo. Perfecto. Mayra, ¿tienes la manita levantada o se te quedó levantada? Bueno, sigo con Abraham. Adelante, Abraham. Sí, profe. Mire, encontré otro pedazo en un diario. Dice, entre la ley Mordaza y las elecciones de jueces, magistrados y ministros avanza la autocracia. Si esa es donde se concentra el poder de un solo hombre o mujer. Para terminar de cerrar el círculo que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, la división de poderes y, por supuesto, la democracia, tanto brincó para dar un gran paso al pasado del siglo XX, en el cual el PRI se mantenía como un poder hegemónico, en donde no se movía nada sin la venida del presidente en turno. Ahora se pretende hacer lo mismo con los primeros hermanos de los tricolores que emigraron a Morena, aunque conservan su ADN al dictador que todos llevan dentro desde AMLO. Pensando por la doctora, pasando por la doctora la primera, ¿no? Según ellos. Dicen que el expanista y ahora connotado morenista Javier Corral, que la ley Mordaza será acorde con los lineamientos que México suscribió en el TMEC y con los estándares internacionales, además de que serán 10 o 12 artículos que se modificarán para dar cabida a las observaciones recabadas en los conservatorios, y con ello se despejarán las dudas, inquietudes, preocupaciones, y al concluir el proceso va a haber un gran dictamen, pero así dice ahí, no sé si sea una palabra, la desconozco. Una cosa es lo que dice Corral y otra cosa es lo que se dispone a hacer de la presidencia de la República. Trae más, pero creo que fue como que lo que más me resaltó a mí. Pues es que esos son argumentos de la oposición. Es correcto. Ustedes en base a la lectura, recuerden lo que les he dicho, al análisis profundo, tienen que generarse un verdadero juicio propio, es decir, a ver, aquí es así o de esta manera, ¿no? Mira, es como dice acá, ¿no? El gobierno rehén del asente. La disidencia magisterial mantiene como rehén el gobierno de la 4T, merced a la ingenuidad de los interlocutores oficiales que han tratado de negociar. O sea, yo siento que no es tanto, como que no, es más de la oposición pero pues quería ver los dos puntos. Hay que ver. Sí, bueno, Gracias. Gracias. Entonces estamos con la ley de las telecomunicaciones. Pero hay que leerla bien, en qué consiste y todo, y tomar sí, porque el ejercicio que tenemos nosotros en la materia de instrucción es el debate. Y tenemos que tomar este ejercicio, quién en pro, quién en contra. Para estar en pro o en contra, pues tenemos que empaparnos bien
no irnos en una cuestión partidista, ¿sale? Es muy difícil, sinceramente es muy difícil separar la parte política de un debate real académico, pero lo vamos a intentar, ¿verdad? Es decir, dejar de lado el partidismo político y meternos realmente en una actividad académica. Ojalá y lo logremos. Necesito saber quién está a favor y quién está en contra, pero necesito que lo lean muy bien. Quién a favor y quién en contra. Porque vamos a hacer el ejercicio de debate. ¿Sale? Entonces, a ver, pero lean exactamente la ley que está promoviendo, que se va a publicar próximamente sobre telecomunicaciones, para que no divaguen en que si los jueces y los magistrados, esa ya pasó y pudiéramos hacer debate también de ella. Esta ley la debatí con el grupo anterior a ustedes. Todos decían, no, es que en el debate decían, no, es que lo que quieren es que haya jueces a modo. Jueces a modo los de ahorita, ¿no? Están liberando narcos, regresándole el recurso a los narcos, dando amparos a Salinas Pliego para que no pague impuestos. Que es injusto, el pobrecito, ¿cómo va a pagar impuestos? ¿Verdad? Entonces, necesito que me digan en una lista, puede ser que la publiquen en Watt o aquí, quién está a favor y quién en contra, pero léanla bien empapados, en qué consiste, cómo va a afectar, cómo va a beneficiar, etcétera. Si no, de otra manera, pues vamos a estar argumentando alienados a lo que nos digan los medios, chayoteros o no chayoteros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien sabedores, hay que leerla. El dictamen real está publicado en la página del Congreso de la Unión. Busquen, bajen el dictamen, léanlo, chéquenlo. Ustedes ya hacen lectura de derecho, entonces ya están cuasi capacitados para analizar lecturas de este tipo. Maribel, adelante. Perdona eso, ¿me pudiera por favor repetir nada más cómo le encuentro la noticia para poderla leer? Es el dictamen de la propuesta de ley de telecomunicaciones. Yo la busco. Y luego la otra que se me ocurría a mí era leer, porque ya ven que una de las diputadas de Morena hace una propuesta de ley para que todo extranjero que use expresiones racistas y clasistas contra un nacional sea expulsado. Esa es otra ley. También puede ser un arma de dos filos, como cualquier ley, Una ley es punitiva, la ley de expulsión de extranjeros es punitiva, tipo Trump, porque, o sea, cualquiera nos agarran en un mal momento, ¿no? Digo, sí son racistas y a mí me dio mucho coraje lo que hizo la mujer, pero ya meter una ley en donde por un coraje y te acusen de racismo, pues también, y te larguen y tu familia te la separen. Maribel, adelante. Pues yo creo, maestro, en todo caso, que para mí sería óptimo, en todo caso, si se llega a hacer esa ley, pues se puede expulsar a aquellas personas que pues no se ponen en lo que es la parte legal de nuestro país. Creo que sería un parteaguas para que la gente no venga a hacer lo que quiera, porque ya tenemos el caso de la francesa de esta Cassés, que también estaba aquí haciendo cosas feas. Tenemos colombianos y venezolanos que pues vienen a hacer aquí pues fraudes o están haciendo esas tanditas entre los mercaderes. O sea, hay muchas personas que vienen a ser abusivos dentro de nuestro país. Tener mucho cuidado. Cubanos, exacto. Entonces yo creo que sí sería muy bueno, de alguna manera, sí ver esa ley con lupa, para que en un momento dado, pues sí pueda haber una sanción para aquellos que se pasen de listos. Digo, si nosotros en un momento dado, entre mexicanos nos pasamos de listos, imagínate que otra persona diferente de otra nacionalidad venga y te haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que sería muy bueno checar esa ley, ¿no? Okay. Desde mi punto de vista, ¿no? No, yo también. El coraje nacional
Yo también soy muy nacionalista y por supuesto que quiero. En el caso de Florán Cassés, pues fue un montaje y Loré de Mola, yo digo que lo ayudó. Él dice que no sabía nada de que era un montaje. Yo en realidad no le creo. Para mí sí es un montaje. Fue allá a pagarles a los chechenos para que dispararan un cañón. Pues son montajes y pierden credibilidad, pues. En el caso de Florán Cassés, lo que sí digo es de que tenía cierto poder, porque para que el presidente Sarkozy presionara al borracho de Calderón y la liberaran, mientras que el otro sigue preso, pues sí tiene que ver algo, ¿ah? Pero fue un montaje. En realidad ahí sí. Y dice Loré de Mola que él no se dio cuenta de que era un montaje. ¿Le creemos? Y es lástima que los medios de comunicación se presten para eso. Está como la niña cuando el temblor, ¿verdad? Y que les hablaba y que les decía, y nunca existió tal niña abajo de las piedras, o sea. Y ya después dice, no, es que yo no sabía. Dice, no, por favor. O sea, no puede seguir así los medios de comunicación haciendo montajes. Eso es una desinformación para el pueblo, es una manipulación. Y como hay muchos, ¿eh? Por eso debe de legislarse la información que nos llegan de los medios. ¿Cuánto tiempo nos tuvieron engañados, no? Desde Jacobo Zabludovsky, ¿no? En el temblor del 85, fue un engaño tremendo el que nos hicieron. Pues por todo eso se tiene que legislar. Hay pros y contras, toda ley es un arma de doble filo. Está la que nos comenta Maribel, ¿no? Yo digo, en mi carácter nacionalista sí, que cualquier extranjero que insulte a un mexicano va para afuera. Pero es una ley punitiva, ¿eh? Si ya tiene hijos, el sufrimiento para los niños, porque la van a correr y los niños se van a quedar aquí, ¿verdad? Al cuidado del papá o del Estado. La ley es la ley. Y es que yo no sabía, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pues por lo pronto te vas y ya después a ver cómo le haces para llevarte a tus hijos, ¿no? Por lo pronto vas para tu país. Entonces hay que tener cuidado. Toda ley, incluyendo la de comunicaciones, tiene pros y contras. Por eso el debate. Porque ustedes como abogados tienen que tener esa capacidad raciocínica y tienen que tener esa capacidad de debatir y aceptar. Más allá de cuestiones partidistas, aceptar, sí, tienes razón aquí, tienes razón acá. Porque en base a la aceptación del fallo o autofallo, es que se puede llegar a la negociación con la contraparte en un juicio penal, en un juicio civil, en un juicio comercial. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito. El abogado lo sabe. Entonces, pero tenemos que estar bien empapados del caso. Entonces es importante. Hagan una muy buena lectura de esta ley, por favor, del dictamen. Si alguien la tiene y la baja, pues compártanla. Ahí está en la página del Congreso de la Unión. Está libre. Entonces, la comparten, la leen, la checan bien. Y la próxima semana hacemos el ejercicio de debate. Vamos a escoger a lo mejor no a todo el grupo o hacer grupos, ¿no? O a la mitad del grupo, los que estén en contra, los que estén a favor, y llevamos a cabo el debate a ver cómo nos sale. Estamos haciendo un ejercicio de debate por primera vez, un debate general. Va a haber pleito y necesito que alguien funja como moderador. Alguien que diga, para yo estar ajeno a esto. Porque yo sí sería un elemento discordante por mi tendencia partidista. Entonces, pero sí necesito que haya un moderador y ustedes que lo más neutral que pueda para que regule tiempos. A ver, y esté dando palabra a igualdad de tiempo a cada uno. Que lleve a cabo una estructura de debate. A ver, 2 minutos o 3 minutos le toca a ti, 2 minutos para acá, y luego 2 minutos responde. ¿Sale? Entonces, propóngase a alguien que la haga de moderador, por favor. A ver, ¿quién más? Ya para cerrar nos faltan solamente 6 minutos. Brenda, ¿qué opinas de esto? Buenas tardes, maestro. Hola, hola. Me parece muy bien. Es una muy buena actividad donde podamos sacar nuestros puntos de vista de acuerdo al tema que usted nos acaba de mencionar, de acuerdo a la ley. No me quedo yo precisamente con lo que uno, con el tema, simplemente es investigar y profundizar un poquito más para saber cuál va a ser nuestra postura. Okay. Entonces es una muy buena actividad. Creo yo que algunos vamos a estar a favor, otros vamos a estar en contra, pero esa es parte de la democracia igual, que
que como mexicanos tenemos también que respetar igual. Es parte del trabajo y de la actividad. Gracias, maestro. Gracias. Manita para arriba, Luis. Muy bien, gracias, Brenda. Maestro, ya puse una como tipo encuesta en el grupo de WhatsApp para que se vote si están a favor o en contra de la ley. Ok. Pero primero léanla bien, bien leidita, para que no haya allí dudas. Bueno, ahí le paramos, lo dejamos para la siguiente semana. Nos vemos en la siguiente clase en filosofía. Y ahí vamos a abordar otro tema existencialista. Ahí nos Va, profe. una peleadita. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.